Cine Garage. Cobertura especial del Festival Internacional de Cine de Morelia 2018. Aquí cabe todo el cine. Fuentes. Hola, ¿qué tal? Soy Eric Estrada. Vamos a continuar con la cobertura especial que estamos haciendo del Festival Internacional de Cine de Morelia. Como ustedes lo saben, hemos entrevistado a todos y cada uno de los involucrados en la competencia mexicana de este año. Y esta tarde me da mucho gusto recibir nuevamente, creo que de todos, excepto Alejandra Márquez Abella, todos fue la primera vez que estuvieron en Cine Garage en esta competencia. Entre todos esos, el que más veces ha estado es José Manuel Cravioto, al cual tengo sentado enfrente de mí para hablar de la última película que se incluyó en la lista de la competencia de este año. Yo me enteré justo en la conferencia de prensa y desde ahí le escribí a mi estimado amigo: tenemos que hablar de tu película, Olimpia, que, como dije, está compitiendo este año en Morelia, con muy buenas probabilidades, mi estimado José Manuel. Bienvenido a Cine Garage, bienvenido de regreso a Puentes. ¿Cómo te va? Muchas gracias, muy contento de otra vez estar aquí contigo. Siempre es un placer y me siento orgulloso de ser de la gente que más ha estado aquí contigo y es un honor y un placer. Muchas gracias. No te pongas tan formal, no lo eres, somos amigos. No. Hemos cotorreado muy sabroso en Cine Garage desde siempre. Es que no sacaste mezcal esta vez. Ah, ahí está, tú. Mira, si das media vuelta a tu asiento, ahí te lo encuentras. Eso es lo de menos. Es verdad. Eso es lo de menos. Retiro lo dicho. Bueno, ahí está. Cuando quieras, pon la botella en la mesa. Órale. Olimpia. Una película, pues, bueno, obviamente que va a entrar a la historia por muchas razones. Es la película que de alguna manera entra a la conmemoración cinematográfica de los 50 años de 1968, de todo el movimiento, de todo lo que ocurrió, de toda la represión. Número uno. Número dos, fue la última película que entró a la competencia de Morelia. Te digo, yo me enteré en la conferencia de prensa. Yo tenía mi calendario de entrevistas hecho para 10 películas y la tuya fue la que apretó para bien, porque entre más películas haya, creo que siempre es mejor. Y número tres, porque la propuesta visual y artística que trae la película creo que nunca se había hecho en México, desmiénteme. Entonces, por esos tres ángulos, nada más de entrada, la película ya se convierte en un referente histórico en la historia del cine mexicano, que no es poca cosa, mi estimado Cravioto. ¿Por dónde entramos a Olimpia? ¿De qué quieres hablar con ella? Te lo digo desde ahora. Este programa se va a estrenar después de la primera función pública de la película en Morelia, no antes. Entonces, no la ha visto todo el mundo, pero ya la vio por lo menos la sala grande del festival, y esas personas y muchos otros enterados estarán escuchando este programa. Enterados no interesados. Y aún así procuramos no lanzar muchos estropeos. ¿Por dónde le entramos a Olimpia? ¿Dónde comenzó? Es un trabajo muy personal, es medio encargo, porque también estaba en el calendario de Arcadia, de la muestra de material rescatado y restaurado. O sea, hay muchos lados por donde entrarle a Olimpia, incluso sin hablar de la competencia, que vamos a acabar hablando de ella, por supuesto. Claro, pues, híjole, son muchos los temas muy interesantes. Para la fecha en la que estamos escuchando este programa, también ya pasó hace un par de semanas la primera proyección pública que tuvo una función especial en Arcadia, que fue en la Plaza de las Tres Culturas. Sí. Y te he de decir, comenzando por ahí, que ese fue de alguna manera el gran momento para la película, donde cerca de unas 1,500 personas vimos en la plaza por primera vez Olimpia. Sí. Fue un momento muy emotivo donde hubo lágrimas, hubo goyas, hubo gente que se sintió movida, emocionada con la propuesta que tiene la película. Y así que ya hay unas personas que también han tenido ahí como chance. Sí. Los primeros espectadores ya los tuvo la película. Y bueno, Olimpia es una película que yo quería hacer hace varios años ya. Te estoy hablando de unos 2-3 años. En el cual me interesé. Porque el guión es tuyo, hay que aclarar eso. El guión es mío. El guión es tuyo. Yo quería hacer esta película hace un tiempo
Y tenía que ver con una pequeña obsesión. De ahí viene siempre el tema, cuando yo comienzo una película, que yo escribo el guión, viene de alguna obsesión con ese tema y una oportunidad que me doy un tiempo para poder entrarle un tema bien como se debe y resolverlo, y esa inquietud que está en mi cuerpo, en mi cabeza como cineasta, la resuelvo. Esto sucedió cuando yo era niño y vi por primera vez una fotografía de un niño muerto en el libro La noche de Tlatelolco, en un libro de mi mamá. Entonces, cuando lo vi... Un libro que creo que está en las casas de todos los papás de Es este impresionante, país, ¿no? pero es un libro que es un libro que está, como dices, en todas las bibliotecas, chicas, medianas o grandes. Y no es queja. Y no es queja No es para queja, nada. sí, ¿no? Y como yo no estaba quizá tan interesado por la lectura, me fui a las fotografías. Yo en los libros me iba a las fotografías siempre. Entonces me fui a la fotografía y me conmocionó en realidad la fotografía de un niño de mi edad muerto por un balazo con los ojos abiertos. Es una fotografía gore, si así lo ves. Y me obsesionó esa fotografía por un tiempo. Eso llegó a... Mi papá estuvo en la UNAM, no terminó la carrera en la UNAM, pero estudió ahí. Le gustaba el fútbol, que estuvo jugando por ahí, que juegan los Pumas. Me interesó siempre la UNAM. Yo le iba a los Pumas también. Acabaste estudiando en la UNAM. Acabé estudiando en el CUEC de la UNAM, y ahí conocí a los maestros que varios de ellos filmaron El Grito. Y empecé a escuchar historias de primera mano de cómo cineastas se involucraban en un movimiento, y luego al ver El Grito, esta película documental poética, porque es una película meramente poética y está construida así, con una energía muy particular, el conocer a los protagonistas de un documento tan importante y ver la película me confirmaron mi inquietud por querer saber qué había pasado y cómo había estado hecho. Decidí que la película se trataba de un personaje como mi papá, que quizá tenía 17 años en ese momento. Iba a entrar de pronto iba como a algunas asambleas, que es lo que le pasó a mi papá, y su papá, que era general, mi abuelo, le prohíbe ir a esas actividades porque algo huele en el ambiente. Un general en retiro, mi abuelo, algo huele en el ambiente que está mal. Tiene otra lectura de la atmósfera alrededor del movimiento estudiantil. Exacto, y le prohíbe a este hijo salir al movimiento. Simplemente como lo prohíbe, ¿no? Siendo general no necesitaba decirle más. Mi papá me dice que no le necesito decir más. No sales y no vas. Sí. Entonces de ahí, esa era la historia. Un joven que no lo deja salir su papá, pero él quiere involucrarse. De ahí era. Cuando decido escribir ya por fin la escaleta, el guión, me doy cuenta que es un guión muy caro y que va a llevarme unos 2-3 años levantar quizá el financiamiento, acudir con la gente correcta para recrear este mundo. Iba a ser un proyecto caro. Entonces, ya lo había vivido con Mexican Gangster, hacer los 70s, 80s. Los 80, sí. Los 80s, entonces hacer finales de los 60s, iba a ser quizás hasta, ya sabía cuánto iba a costar, iba a ser el doble. No solo en dinero, sino en esfuerzo. Exactamente. Incluso filmando en Ciudad Universitaria, que es lo que acabaste haciendo para Olimpia. Exactamente. Entonces, ahorita que tocamos el tema antes de entrar al aire, de las series de televisión, yo estaba haciendo una serie de televisión ya hace un par de años, El Chapo, y al final yo salí de este proyecto, y cuando salí dije, es el momento de mayor motivación que tengo para hacer la película que quiero hacer, poner pausa en este tipo de proyectos en los que he estado haciendo, que son series de televisión. Quiero hacer una película mía, y es el pretexto para hacer Olimpia, pero me voy a tardar 3-4 años, ¿no? Sí, por lo menos. Por lo menos. Entonces, estudiando los materiales, retomando mi investigación, la investigación, los materiales videográficos, me di cuenta que la película que quería hacer es una película que se pareciera mucho al Grito, que tuviera la energía del Grito, que quería que fuera sincera, y que no me gustaría que hubiera extras y actores y verlos decorados, que se lograra esa sensación documental del Grito, pero para eso era llenar con 10,000 extras insurgentes, hacer insurgentes como los 60s o el eje 8. Tendrás que haber hecho Roma. Por no decirlo, ¿no? O sea, lo digo por el esfuerzo. Claro, y el costo. De recreación, el costo, o sea, Cuarón sí puede. Sí, totalmente. No. Totalmente, no. Y lo acabas de decir, alguien más me lo ha comentado. En ese momento yo apenas estaba terminando de filmar. Claro. Estaba a la mitad de filmación Roma. Te lo digo porque hay gente que trabajó en esa película, que trabajó en Olimpia, y por eso sé los calendarios. Y claro, es una filmación de 8 meses. Sí. Roma, por ejemplo. Sí. Solo de filmación, ¿no? Entonces... no los tienes.
No, no los tengo. Entonces, lo que dije fue cómo tomo esa energía y ahí fue donde fue como eureka. Voy a tomar el grito, tal cual El es. material, sí, porque por un lado, y es como yo lo alcancé a ver, meterse y decir yo quiero hacer una película como El Grito ya levanta las luces rojas, ¿no? Las enciende por muchos lados. Este muchachito se va a venir a meter con todo un clásico, no solo del cine nacional, sino del movimiento estudiantil y de la escuela de cine en donde estudió. O sea, este muchachito quiere hacer algo como esto, cuidado. Número 2, no solo lo va a hacer, va a utilizar el material de la película para hacer su propia película. Sí era un riesgo, o sea, sí levanta muchas alertas por muchos lados y va a levantar mucho escepticismo, te lo digo desde ahora. Yo estoy muy contento con la idea y con yo soy un iconoclasta desde siempre, entonces yo estoy muy contento con la idea y estoy muy contento con el resultado. Pero me imagino que mucha gente te dijo, no se va a poder. Sí, comenzando por la Filmoteca de la UNAM. Exactamente. En el mejor de los planes, cuando decido hacer que este es el concepto y que no solo va a tomar la historia de este joven inspirado quizá de mi papá, las historias que me contaba, sino en gente que está testimonios en La Noche de Tlatelolco, testimonios de gente del CUEC que filmó la película que eran mis maestros, testimonios de líderes de brigadas de la universidad, testimonios de gente con la que ya había platicado y me contaban su versión de los hechos. Entonces dije, no, es una película que se cuenta coral, no hay protagonistas. Sí. No hay protagonistas. El protagonista es el grito. El protagonista es el movimiento. El movimiento. El movimiento. Entonces, tomo estas historias, comienzo a escribirlas, pero el primer permiso que debe tener era poder usar el grito. Entonces fui a la Filmoteca con la exdirectora Guadalupe Ferrer, con quien guardo una estrecha amistad y a quien quiero mucho. Y me acerqué con ella y le dije, oye, ¿qué manera hay que me presten el grito para hacer esta película? Se la expliqué en ese momento. Y me dijo, pues, toda tuya, no sé si la armes, como me lo estás contando, dale, cuenta con nuestro apoyo y toma el grito y te apoyamos para que puedas filmar también incluso la parte de ficción en la universidad, lo que me estás contando, la Filmoteca te apoyará. Entonces realmente también ahí toco otro punto que me decías y es, no fue un encargo, fue una película que yo comencé y fui tocando las puertas primero las instituciones culturales cinematográficas del UNAM, como la Filmoteca, y fue como una bola de nieve que fue creciendo. Ya que tenía el grito, entonces ya podía yo cortar el grito, transcribirlo, leer y insertar mi ficción en ese contexto. Al final el grito, curiosamente, son 12 minutos de película. Sí, no, de una película que dura 1 hora y 20, no, 1 hora y 25. Exactamente. Porque, ojo, hay que quedarse hasta el último. Ah, sí. Hasta el final. Es como Avengers. Es mejor que Avengers, porque aquí la escena o la referencia postcréditos sí tiene importancia. Sí, conmueve, ¿no? Sí, bastante. Que es un bueno, mejor no que lo decimos, vean. Entonces, ya que escribí el guión, me acerqué a TV UNAM para ver con su director Armando Casas, que además fue maestro mío del CUEC. Le dije, tengo este proyecto. Había dirigido al CUEC también. Había dirigido al CUEC. Y además tengo que decirlo a alguien que me había apoyado mucho como estudiante, porque vio esta inquietud que había como desde estudiante de hacer cosas, de salir con los trabajos que hacíamos. Entonces hay una buena relación con Armando. Fui con Armando y le dije, tengo este proyecto, ya la Filmoteca me está apoyando con el material, con esto. Me dijo, claro, yo lo que veo es que viene pronto el M68, que ahora se llama Ciudadanías en Movimiento, que es el que estamos viviendo ahora con las actividades culturales. Y sería bueno proponérselo al M68 y que le entren también. Exactamente, y que Jorge Volpi, a cargo de Cultura UNAM, también está enterado del proyecto. Entonces fuimos con Jorge, difusión, y la bola de nieve creció. Efectivamente, tenía un perfil único, ¿no? El proyecto, que era integrar además a todas las instituciones posibles de la universidad. Ese era el pitch. Exactamente. Voy a hacer una película destazando el grito, pero involucrando a todas las instituciones culturales de la UNAM. Todas las más posibles y los que en tiempos de agenda pueda quedar. A veces algunas no quedaron por tiempos y por agendas, pero la invitación o el que se abriera mucha gente estuvo desde el inicio. Y es ahí donde cobra todo sentido, porque hablando del pitch, era que yo lo que había escuchado con la gente que entrevistaba es que siempre se había hablado del movimiento estudiantil, no el movimiento, sino del 2 de octubre, de una matanza. Sí. Entonces yo lo que les decía es que al final
la película no trata de la matanza, la película trata del movimiento estudiantil y el día que el ejército entra a la universidad. Ujú. Ese es el punto neurálgico, ¿no? de la película, que es el ejército entrando a la universidad y atentando contra su autonomía. Que es donde inicia el grito, además. Exactamente. ¿No? Exactamente. O sea, la narración que comienza el grito inicia justo en el registro del ejército entrando a Ciudad Universitaria. Correcto. Entonces, esos dos grandes temas eran los que iban a guiar espiritualmente a la película. Ujú. Y algo muy importante es que yo quería hacer, para mí esto es una ofrenda a la gente que se involucró, más allá de, mi interés no era una película donde viéramos qué había pasado, Ujú. quién era el culpable. Si no estás buscando a las manos detrás de la tela negra. Exactamente. Sí. Sino a las manos que se tomaron y que salieron a las calles y que había jóvenes, porque lo pueden ver en las fotografías Ujú. y en las filmaciones, Ujú. jóvenes, muy jóvenes, que a esa edad y en ese contexto histórico no tienes yo creo que no había más bien había una inocencia, partía todo de una inocencia en un gran sector. Ujú. Entonces esta película al final es una ofrenda a esa gente que quiso salir y que quería un país mejor. Ujú. No importa si era de la UNAM, del Poli, eran jóvenes... De la Ibero. De la Ibero, de Chapingo. Ujú. Eran jóvenes que querían La UAM. una ciudad mejor. Sí. Un país mejor. ¿Qué pasó después de 50 años? ¿No? Entonces es como un llamado limpia. Yo quiero que esta película está hecha para jóvenes. Claro. Y por eso es una animación. Ujú. Y por eso es una experiencia colectiva cuando llega a las manos... Bueno, ya no terminé de contarte la decisión de no caer en la ficción, en la reproducción. Dije, ¿cómo podemos hacer? Y es cuando me di cuenta que el mensaje político o energético había sido muy bien logrado en trabajos de Richard Linklater como Waking Life, que es Ujú. totalmente un tratado político, humanístico, Ujú. y se había logrado muy bien al trasladarlo, al llevarlo a un nivel plástico. O sea, el mensaje de alguna manera, tú eras Resalta, sí. más, al ponerle una capa de pintura a Keanu Reeves, dejas de ver a Keanu Reeves para escuchar lo que está diciendo. Claro. Entonces esa fue la lógica para entonces integrar la ficción con el documental por medio de la rotoscopía y que además en una capa más fuera una experiencia colectiva de creación, como Sí. en los 60s, que la gente se uniera, pintara y tuviera ese espíritu. Explícale a la gente que nos escucha qué es la rotoscopía. Ya lo tuviste que hacer, pero no todo el mundo vio el programa del 22, que quedó muy bonito. Ah, muy bien. ¿No? Con Nicolás Echeverría. Ahí dijiste muy bien lo que es la rotoscopía, pero pues, la gente también oye este programa. Claro, sí, la rotoscopía es, como referencia rápida de atrás para adelante. La película de Van Gogh, que la vieron por ahí en muchas plataformas o promocionado en cines. Estuvo en la muestra, creo, En la o muestra. en el foro. Y una comercialmente cosa. creo que estuvo Comercialmente estrenada salió también y llenó las salas. Sí. Exacto. Sí. Entonces, la más reciente podría ser Van Gogh, Ujú. ¿no? Que básicamente es pintar sobre cada fotograma de la película, pintar con una técnica ya sea pictórica, como en el caso de Van Gogh, que pintaron un óleo por cada Sí, cuadro sí, de la sí, película. O si nos vamos para atrás, en una película excelente que fue un buen referente para mí también y que motivó mucho, que fue Tower. No sé si la llegaste a ver. No. Que era acerca del francotirador de los 60s en la universidad esta que mata No, empieza a matar a gente. esa no la vi. Bueno, te la recomiendo Ok. ampliamente. Ok. Además, el score es bellísimo. Esa no fue tan famosa, pero tiene un par de años, Tower. Más para atrás está Vals con Bashir, Sí. que es un documental con ficción sí, también sí. Que utiliza la técnica de rotoscopía en Photoshop. Ujú. Bueno, o en Flash en ese Sí. momento. Y más para atrás, ya regresando al Photoshop, en los momentos más interesantes fueron los de Richard Linklater con Scanner Darkly, Ujú. una novela futurista, ¿no? Adaptada al cine, y con Waking Life. Claro. Entonces, Y ya, si nos vamos hasta las raíces, pues llegamos hasta Méliès, exactamente. ¿no? Claro. Que no es la misma técnica, pero es el Exactamente. origen de esta técnica, ¿no? De Exactamente. pintar directamente sobre el fotograma Totalmente. para colorearlo. Totalmente. Entonces es algo que yo tenía esa inquietud hace muchos años, de cuando estudiaba en el CUEC con algún par de maestros que me orientaron algo de animación. Siempre me gustó la animación, pero como no pude entrarle a la parte de 2D, dibujar y Ujú. coordinar o tener un estudio para hacer eso, sí estuve estudiando durante muchos años y haciendo entre videoclips, prueba y error, experimentos. Fui haciendo no es algo nuevo, es algo que
ya había yo... Ya has ensayado, ¿no? Ya había hecho... Te podría decir que desde el CUEC pintando con plumones, Wherever. con plumones, sí, con los... De hecho, los otros, los gorditos estos, y con pizcacha, que son Sí. los sobrantes de 16 milímetros de mis cortometrajes, Ujú. me ponía a colorear y ver cómo funcionaba la pintura y si se corría en el fotograma o no. Desde que estaba en el CUEC ya había hecho mis primeros No te lo experimentos sacaste de la manga. Sí, no. Entonces había algo, ya había incluso yo en un comercial que filmé hace como 4 años para una promoción de la UNAM, justamente de unos museos. Ya había yo convocado a estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño y en un día rotoscopiamos sobre fotografías fijas, impresas. Hicimos pues es tal cual un promocional para la UNAM. O sea que ya había habido unos experimentos previos. Y en este caso fueron más de 100 estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, que cada uno animó en promedio entre 40 segundos, 1 minuto de la película, y coordinados por 4 excelentes maestros que los coordinaron a cada uno, a 25 de ellos, y durante cerca de 8 meses. 8 estuvieron meses. dibujando. O sea, los 8 meses que rodó Cuarón, los usaste tú para meterle la rotoscopía a la película. Sí, Una exactamente. película ya montada. Una película ya montada. O sea, ya sabías, todo lo que van a rotoscopiar, sí entra. Correcto. ¿No? Es probable que quizá algunas cositas acaben volando, pero esto es lo que yo voy a necesitar. Necesitas un control matemático para hacer eso. Correcto. O sea, necesitas hacer un montaje con el cual estás 97% satisfecho para decirle a los chavos, éntrenle. Tienes toda la razón, así fue. Era además decidir muy rápido la edición. Sí. La película en el timeline filmamos en agosto del 2017, durante 15 días la película. Solo filmamos durante 15 días. Esto se montó con los materiales fotográficos y videográficos, cinematográficos como El Grito. En diciembre tenemos montada la película y como dices, era pues no hay más. Sí. Vámonos por esto para hacer la exportación de cuadros, para entregar. Además hicimos un workshop en la Facultad de Artes y Diseño donde en un primer auditorio lleno convocamos a toda la facultad a ver quién quiere participar. Se creó un programa de servicio social, de titulación, etcétera, con la facultad. Además, labor social. Bueno, se logró ahí un experimento muy interesante. Ajá. Decidimos al final que tenía que ser con una técnica pictórica, pero digital para optimizar los tiempos, en los cuales hubo que entonces entregarles una tableta que fuera la misma tableta para que tuvieran de alguna manera, las mismas condiciones de trabajo, todos y cada uno de los estudiantes. Dibujaron por todos estos meses. Y justo diste con una buena nota, terminé cortando 2 minutos de la película. Sí. Ahorita aquí está 97%. Sí, es que dices, ok, Fue casi exacto. todo esto, no les voy a pedir una escena extra, de aquí va a salir volando muy poquito. Exactamente. ¿No? Esa yo creo que era la instrucción número 1, para montar la película, y número 2, para decirle a los chavos, éntrenle, Correcto. empiecen a trabajar. Sí, y fue mágico porque tuvimos 2 problemas con 2 secuencias que una había estado perdida, no se les había entregado. Y justo cuando estábamos ya cercanos a presentar la película, hace un par de semanas, estoy hablando de hace un mes, que nos enteramos que había 1 minuto ahí y me di cuenta que era 1 minuto que hacía meses que quería cortar. Ok. De in and out. Ajá. Completito. Ese minuto los 60 segundos era reiterativo, iban a salir volando. No funcionaba y dije, bueno, qué bueno que los astros y los dioses del cine vuelven a reaccionar. Y lo cortamos y fue uno de esos minutos que dices que quedaron al final ahí fuera. El efecto, a mí, te digo, me deja muy satisfecho por varias razones. Número 1, ahora que mencionas Vals con Bashir, aquel es un documental inyectado de ficción. No sé si a tu película la podemos definir como una ficción inyectada de documental, porque hay trozos del Grito ahí adentro. Correcto. ¿No? Pero no es un documental que tú hiciste. Correcto. Es un documental que ya existía y que estamos desacralizando aquí para darle una nueva dimensión, que es la dimensión de vamos a hablar de todo lo que había alrededor de esta película para honrar a la película, a la gente que la hizo y a la gente incluso que sale en la película. Entonces, esa primera desacralización de destazar el Grito en el mejor de los sentidos, para más o menos volverlo a contar con su propio material y con lo que tú filmaste, se lleva a un siguiente extremo al retocarla y meterle color y meterle la mano de estudiantes que ni siquiera habían nacido cuando esa película se hizo. Ese ejercicio en saltos en el tiempo y unión de conceptos me parece
arriesgado y me parece muy, muy bien logrado. Y se consigue otro efecto, además del riesgo. De alguna forma, emparejar, y estoy entrecomillando, los materiales documentales con tu ficción y dejar, como dices, que esa propuesta visual nos deje entrar al espíritu de la película. Correcto. Que todo lo que se está diciendo adquiera una nueva dimensión. No sé si estaba la idea de que más o menos tuvieran el mismo concepto a la hora de retocar las escenas, porque sin que sea queja, hay unas que dices, este estilo es un poco diferente, ok, vamos a saltar de estilo, le entro al juego. No sé si estaba la idea de dejarlo parejo o si le diste libertad a la gente que te ayudó a decir, métele de tu propia mano. Fue un poco azaroso, es un poco azarosa esa parte. Hay dos cosas que de alguna manera entonan la película o redondean ese concepto, o bueno, varios criterios. El primero es que decidí filmar la película, de manera anecdotaria, cuando dirigí la temporada 1 de Chapo, justo, hay un episodio que además lo fotografié con el mismo fotógrafo que es Olimpia, que ese proyecto, entre otros, Iván Hernández, fotógrafo de Ayer Maravilla Fui, que sé que estuvo aquí Gabo, escuché el programa. Y Gabo estuvo trabajando también en Olimpia, ¿no? Gabo estuvo en unos días en Olimpia apoyándonos. Sí. Leí por ahí, sí leo los créditos. Eso. Y bueno, con Iván hicimos un flashback del Chapo, tal cual, que era cómo se veía a él mismo, es el episodio final. Y decidí que algo como nunca había filmado yo, o no había filmado, no era mi estilo, y era que quise filmar como película antigua, que era con planos fijos. Planos fijos, no confundir con planos fijos como tú los llamas, los nuca shots, o no sé cómo los cine llamas. nuca. El cine nuca. Es un término que le adopté a Leonardo García Sau. Exacto. Sí. No es ese tipo de planos fijos, es que se ponían las cámaras con tripiés y se iban haciendo esta escala de planos más fijos, por decirlo de alguna manera. Entonces descubrí que era mucho más dinámico que las cámaras en mano y moviéndose. Depende cómo ponías el ángulo y que al final el montaje interno terminaba siendo más poderoso. Digo, quizá para muchos se escuchan y dirán, bueno, eso es muy obvio. Sí, simplemente no es algo que yo había hecho parte de mi estilo, sino quizá siendo más joven me gustaba mover más la cámara, los movimientos de cámara me encantan, las ópticas, mover, girar, Pero el montaje interno tiene su poesía. Exactamente. Entonces, curiosamente, jugué con Iván en ese episodio que me gusta mucho, con ese flashback, con cámaras fijas. ¿Y por qué? Porque yo pensaba que era una visión idílica del Chapo hacia su niñez, el personaje. Entonces decidimos filmarlo como El Padrino 2 o como Cinema Paradiso, como que también apelan a un cine antiguo. Eso me gustó tanto el resultado que en Olimpia quise hacer como una película antigua. De hecho, la película va a estar en audio en estéreo, no va a estar en 5.1. Va a estar en estéreo y los planos son el 90% de los planos son fijos. Esto porque generaba un estilo antiguo que yo quería para la película y por otro lado ayudaba a la animación. Exactamente. ¿No? Entonces decidí que iba a ayudar a la animación con backgrounds fijos. Sí, si haces un paneo, la animación tiene un pequeño salto, ¿no? Hay una especie, no es necesariamente un glitch, pero sí se nota, ¿no? O tienes que animar ese background. Sí. Tienes que redibujarlo si se mueve. O digitalmente, como dices, es un escenario que lo mueves virtualmente. Sí. Pero en este caso, como es animación tradicional, la rotoscopía es animación tradicional de alguna manera, apela a los mismos conceptos. Entonces yo decidí que iba a ayudar a la narrativa por el montaje interno, que fuera fijo, y a la animación con que los backgrounds fueran en fijos. El 90% de los casos fijos. Entonces, eso ya le dio un estilo a la película que ayudó a que no sea tan invasivo al ojo, porque una de las críticas era ¿va a aguantar la película que la veas dibujada tanto tiempo? Y a eso también apeló el que fueran fijos los cuadros, claro. a que se movieran los elementos, no los fondos. Entonces tu ojo no estuviera... Tu ojo descansa, sí. Que no vomitaras al minuto 10, ¿no? Claro. Y el tema de los dibujantes, al final yo quería que estuviera el alma de cada dibujante en esos trazos.
Por eso no nos fuimos a un estudio de animación a hacerlo. Claro. Era que los estudiantes lo dibujaran, fueran el dibujante más talentoso y más virtuoso o el tipo que no había tomado nunca una herramienta de dibujo, pero se involucró por las ganas de querer participar en esta experiencia colectiva de creación. Claro, no, y además, como decíamos en un principio, involucras a la universidad y a la gente que está estudiando en esta universidad 50 años después de todo lo que está contando la película, ¿no? Que es también el alma que no se va a notar de manera obvia en la historia que estás contando, pero que está ahí, ¿no? Está filmada en la ciudad universitaria. Me imagino que algunos de tus extras son incluso estudiantes. Yo tengo esa suposición de ciudad universitaria. Los demás están en la facultad. O sea, es un trabajo hecho, ya nos contaste cómo nació de tu propia idea, pero está hecho por la universidad. La Filmoteca te presta la película, Armando Casas por un lado, Guadalupe Ferrer por el otro, Hugo Villa llega y mete la última cuña. O sea, es un trabajo de la universidad, ¿no? Correcto, sí, y la idea es que fuera yo les decía que hiciéramos como un happening, ¿no? De los famosos happenings sesenteros en el arte, ¿no? Sí. Y también hubo un momento muy importante cultural en el movimiento, que incluso se puede ver filmado en negrito, que era la escultura efímera, que se hizo en las islas. Sí. Incluso fueron gente como Cuevas ahí a pintar. Y era una escultura viva en la cual los artistas iban y pintaban, había música alrededor. O sea, había cientos de jóvenes, de artistas alrededor de una creación artística, en la cual claramente había una crítica hacia lo que estaba sucediendo. Y les dije, hay que hacer esa escultura, pero con esta película. Claro. ¿No? Que sea esa escultura en la que todos pintamos, todos ponemos. Yo creo que siendo objetivos, como espectador puede pasarte lo que acabas de decir, que la ves, que hay algún momento que podría gustarte menos, quizá, ¿no? Plásticamente. Pero esa es la idea de una obra colectiva. Exactamente, pero justo hay momentos en los que la misma escena cambia de mano, siendo la misma escena. Sí. Puede desconcertar, pero para mí es el testimonio vivo de que había un alma dibujando en un segundo un cuadro y en otro otra persona. Entonces al final me gusta como un documento vivo, no aspira a ser una película perfecta. Claro. Y está ahí. Estuvo viva y se estrenó en el momento adecuado, o sea, hay que decirlo, ¿no? Más allá del entronque con el Festival de Morelia, se estrena en la clausura de Arcadia, en la Plaza de las Tres Culturas, a un par de días de la conmemoración de los 50 años de la matanza que empezó a terminar con ese movimiento, ¿no? Totalmente. Yo, por ejemplo, ya trabajando con esos no sé equipos, si hubo lágrimas en tus ojos a la hora de ese estreno. O sea, sí. Debe resultar conmovedor, José. No, te lo digo no porque seas mi amigo ni porque yo admire tu trabajo, que sabes que ocurre, sino porque al final de cuentas, como dices, los dioses acabaron diciendo, pues mira, el dado dice 6 y se estrena ese día, en ese lugar, a esa hora, dentro de esa conmemoración. O sea, está cabrón. Pasaron muchas cosas místicas ese día. Por un lado, hay momentos que amo de la película. Claro, yo lo que hice fue llevar y trabajar con los equipos referencias gráficas de cómo quería y pictóricas de cómo quería que fuera. El fotógrafo Iván Hernández fotografió la película en su mayoría con luz natural, pues la fotografió dejando un rango para que la respuesta del dibujo, o sea, es más complejo como de lo que va, porque él fotografió y hizo una corrección de color para que al pintarle encima hubiera una respuesta que Iván había calculado desde que estábamos filmando. No fue tan azaroso. Sí, o sea, es matemática. Fue diseñado desde antes en términos de color, contraste y paleta de color. El diseño de producción lo hizo Bárbara Enríquez, con quien hice Mexican Gangster y se ganó el Ariel, quien por cierto también estuvo trabajando en Roma, hablando de otra película de época. Recreación de época. Exactamente. Entonces había gente muy talentosa que me ayudó a generar esta paleta, estos espacios, a construir la época. Y de pronto lo que sucedió fue, podíamos haber logrado quizá en un año más el entonar la película, el que tuviera quizá un equipo de dibujantes, y yo no tenía ninguna prisa. Yo podría estar estrenando esta película dentro de un año o dos e irla dibujando, irla encontrando como lo quería. Pero sí decidimos que los 50 años era parte de la ecuación de la película, claro, de Olimpia. O sea, Olimpia es parte de la propia película. Es parte de la propia película, los 50 años. Entonces,
no podíamos dejar de lado. Y entonces a veces el error o la sensación de las manos ahí creo que es bastante válido. Y como bien mencionas, el día de la Plaza de las Tres Culturas, hubo llanto, claro, de mi parte se me escurrieron unas lágrimas, hubo llantos en el lugar, hubo emoción, hubo tensión, hubo preocupación, hubo alegría, hubo aplausos, hubo porras, hubo estudiantes de la UNAM con sus familias, hubo vecinos de Tlatelolco con sus familias viendo la película. Estos han sido de lluvia, pero así como se me escurrieron a mí unas lágrimas por los ojos y a mi esposa Mariana Franco, que es la productora de la película, te puedo decir que hubo una nube que se acercó, llovió un poco y se fue, ¿no? Y dejó ver la película. Y para mí eso eran... Señales. Sí, eran otra... No era porque estuviera lloviendo, era alguien más que estaba sollozando en ese lugar, en ese espacio, que se conformó energéticamente, y también era un sollozo pequeño de algo que sucedió muy lindo, pero que a la vez nos dejó ver la película, pero quiere decir, aquí estoy. Fue muy emocional, fue muy emotivo, y es algo que me llevo para toda la vida, y creo que por eso la hice. Prácticamente por esa tarde, ¿no? Sí, exactamente. Por todo lo que involucra esa tarde. La película el guión está escrito a partir de testimonios, ya nos lo dijiste. ¿Corrías el riesgo de que a la hora de trasladar esos testimonios al guión los diálogos quedaran artificiales? ¿Cómo trabajas esa transportación de los testimonios que tienes a tu alrededor para meterlos en una película que va a contar una historia muy sencilla, ¿no? La del chico que quiere involucrarse o que está por lo menos curioso del movimiento, su padre no lo deja, y lo que ocurre con sus amigos. Eso es prácticamente la historia, lo que ocurre con sus amigos antes, durante y poco después de la entrada del ejército a Ciudad Universitaria. Te digo, esos diálogos debieron haberse trabajado de una forma muy especial, porque además tienes que llevarlos al lenguaje de 1968. Hablo del lenguaje de los jóvenes, de los estudiantes. Algo que a mí de repente me salta cuando veo películas de época. Yo me fijo mucho en eso, y pues, además, yo nunca lo he negado, si alguien tiene barrio en esta organización, en esta empresa, soy yo. Entonces yo me entero, yo me acuerdo cómo hablaban mis tíos, cómo hablaba mi padre, y hay películas que digo, esa expresión no es de esa época, y no me pasó con Olimpia, y repito, no lo digo porque estés tú aquí. Pues gracias. Yo soy alguien muy clavado de la época, los props, la manera de hablar, y a veces se me van. Y creo que todos, sí, claro. Y se les van incluso a los maestrazos, ¿no?, del cine. Entonces si se le fueron a Cuarón. Exacto. Luego hablamos de eso. Y con esto no es justificación, simplemente no, es... pasa. A veces una producción es tan grande que... Sí. Y mis colaboradores, si alguna vez lo pueden platicar o me están escuchando, pueden dar fe de que de las cosas que más me ponen mal en un set es cuando alguien no investigó que el objeto que va a utilizar es coherente al lugar, porque a veces hoy en día basta un Google para hacerlo. En mi caso, yo crecí con mi papá, platicando mucho con mi papá. Sí. Y muchos términos que platicaba con mi papá, con mi abuela, que en paz descanse, muchas palabrejas antiguas. Entonces, y conceptos de cómo se hablaban, cómo se referían a ciertas cosas. Por ahí hay frases como un personaje que dice pele gallo, ¿no? Entonces, pele gallo ya no se usa, pele gallos, vámonos de aquí, ¿no? Entonces, mi papá utiliza mucho esa frase. Entonces, hay mucha frasecilla con la que crecí escuchando a mi papá. Y tienes la propia Noche de Tlatelolco de Poniatowska, que es la transcripción de entrevistas en audio que hizo. Correcto. Además, está todavía más fácil porque ahí está puesto. Ahí está puesto, sí. Y en materiales, bueno, a mí me gusta mucho José Agustín. Sí, también hay que decirlo, que es un personaje, es un escritor de ese preciso momento, incluso tiene material literario del 68 y involucrado con él. Con su lenguaje, además. Con su lenguaje. No, porque esa es la idea de la literatura en la que estaba involucrado Correcto. José Agustín. Vamos a escribir cómo se habla. Exactamente. Y el slang de la literatura de José Agustín es padrísimo, es increíble. Sí. Padrísimo cuando... Entonces todavía se dice padrísimo. Todavía. Pero ha sobrevivido el padrísimo. Sí. Ya van 3 generaciones. Pero lo que lees en José Agustín también es una gran guía. He leído José Agustín toda la vida. Entonces hay varios lugares de entre lo que escucho y lo que leo. ¿Y qué tan diferente estaba el testimonio en sí con lo que queda en los diálogos de la película?
No, los diálogos la verdad es que fueron totalmente escritos por mí. Ok. Salvo algunas pequeñas cosas transcritas, pero son muy pocas. Los diálogos son meramente escritos por mí. Ujú. Fue curioso que los actores son jóvenes, entre 20 y 25 años, los protagonistas. Les costaba trabajo entender ciertas palabras o la entonación. Sí. Entonces era chistoso porque sin que yo tenga la edad de mi papá era como chistoso yo estar... Tú les enseñabas. Les enseñaba, les explicaba cómo era la entonación de Ajá. ciertas palabras. Y decían, pero ¿esto qué significa? Entonces les decía, bueno, esto significa que mejor tal cosa Sí. o que... etcétera, ¿no? No recuerdo alguno en específico, pero era chistoso estarles explicando. Era como, ya no les tocó escuchar esas palabras. Ujú. ¿Y el rodaje qué tan complicado fue? Digo complicado por dos razones. Número uno, bueno, agosto, Ciudad Universitaria no está precisamente muy poblada, ¿no? Los chavos están de vacaciones, tenías el espacio, pero por el otro lado estaba también la enorme tentación de dejarte ir por el paisaje. Una tentación que resistes y te metes con los personajes hasta el baño, Claro. literal, ¿no? No sé si hubo demasiadas complicaciones a la hora del rodaje, la planificación, habiéndolo hecho de una manera tan rápida como nos dijiste. Sí, la verdad es que es uno de los rodajes más lindos y emocionantes y emotivos que he tenido en mi vida. Te he de decir que es la primera película en la cual yo he sido productor asociado, ejecutivo de varias de mis películas, pero es la primera película en que soy el productor. O sea, soy el productor, El jefe. Exactamente, que es mía la película Sí, es en un tuya. 100%, vamos Sí. a llamarla. A nivel creativo, operacional, etcétera. Entonces, fue muy bello, ¿no? El poder contar con colaboradores muy queridos, muy amados, que me han acompañado en mil aventuras y que los he acompañado a ellos en mil aventuras. Ujú. Y entonces cada día era un disfrute, cada día de estos 15 días, porque se filmó en 15 días la película, era un placer ir a Ciudad Universitaria a filmar. Sí. Como dices, estábamos de vacaciones, la universidad. Teníamos un grupo limitado de extras, de equipo. Te estoy diciendo que si en una película del cine mexicano convencional trabajan cerca de 250 personas en set, aquí éramos 80. Ujú. Entonces es un crew reducido. Menos de la mitad. Sí, alguien me dirá, bueno, pero es muchísima gente. Sí, claro, tuve la fortuna de contar con un muy buen equipo. Producido por Sandra Solares, que es una productora legendaria también del cine mexicano. Ujú. Entonces hubo un equipo que me cuidó mucho, fue un disfrute, fue un placer, fue muy divertido. Incluso anécdotas como aquella en que cuando los soldados entran... Bueno, tengo que decir que en las películas que se filmaron en el 68, digamos que en la década anterior, no pudieron entrar con soldados disfrazados, con extras disfrazados. O sea- no se les dio el acceso. A ver, ya no entendí. El anterior rector no permitió Ok. que hubiera soldados Ok. ni disfrazados. Ni disfrazados. No soldados disfrazados, Sí, extras, actores. de soldados en la universidad. No lo dejó. No se permitió. No se permitió. En esta administración había esta apertura y además siendo un proyecto respetuoso como lo fue Olimpia, se dieron todas las facilidades y hubo anécdotas como que cuando estábamos filmando con unas persecuciones que has de haber visto, Sí. los soldados salen corriendo persiguiendo jóvenes por la zona en la que filmábamos cerca de Filosofía, que es donde se ubican los dealers y es muy famoso. Sí. No estamos diciendo nada No estamos nuevo. diciendo nada nuevo. Cuando uno va por la torta, ahí los ve. Exactamente. ¿No? Eso. O ves a mucha gente sentada que Sí. no está haciendo nada, Sí. entonces no sabes qué son, pero Sí. digamos que esa gente está sentada ahí, salían corriendo desde su ángulo de visión que no tenían visto una decena de militares Ujú. y los dealers salían corriendo por los estacionamientos. Entonces había momentos muy, muy divertidos como ese, o momentos en los que, claro, lo que pasa es que como en vacaciones estaba la gente de posgrados, Claro. de actividades extraordinarias de la universidad, cursos previos. Investigadores y todo Investigadores. Entonces, incluso hay momentos en los que cuando se perseguían a estudiantes vestidos de los 60s, había estudiantes jóvenes que se asomaban a la filmación y decían, ¿por qué hay soldados en la universidad? Entonces, para mí era muy interesante que Claro, la saber que reacción. uno asumiría que los estudiantes de la UNAM saben qué pasó y que tienen un manual con el que el primer día de clase se entran y les entregan de qué pasó en el 68 Ujú. y no. Y no. Entonces me di cuenta que sí era importante la labor que iba a tener Olimpia de ya desde estarla filmando, recordar, Ujú. ¿no? Que es
un poco de lo que trata esto. No dejarnos ir por la... No dejarnos ir por este tornado de información en el que vivimos, y es seguir diciendo, oye, todavía queremos un país mejor. Sí, todavía se puede mejorar más las cosas, ¿no? Sí, todavía habemos un grupo de personas, porque además es lo que motivó mucho a la gente del crew. Sí. La gente del crew que fue a hacer Olimpia, quisieron hacer Olimpia por el guión, me lo dijeron. Leyeron el guión y dijeron, es que queremos participar en esta película y vamos contigo porque nos gusta hablar de esto. Entonces me di cuenta que también en la gente de cine, que está todo el año haciendo series, películas, desde la chica hasta la más grande, querían estar en una película en la que hablara de algo. Con otro espíritu, ¿no? Con otro espíritu, en la que se dijera algo, en la que se recordara, en la que estuviéramos diciendo, sí, queremos un país mejor. Hablando de estas coincidencias, bueno, yo creo que, y voy a tratar de cerrar ahí, entre que hay temas que tenemos que seguir discutiendo, entre que el país no ha mejorado todo lo que necesitamos, entre que para mejorarlo hay que recordar, en especial eventos como el de hace 50 años, y hablo del movimiento completo, no solo de la matanza de Tlatelolco. Creo que la película puede abrir algunas grietas en donde estas nuevas generaciones pueden entrar a empezar a platicar de estos temas. Voy a tratar de hacer todo lo concreto que se pueda. Cuando yo vi Temporada de Patos la primera vez, y vi que estaba toda contada en Tlatelolco, dije, ok, en que de alguna forma nos va a hablar de las nuevas generaciones y cómo se está viviendo en una zona que sigue siendo una cicatriz en la historia del país. Vamos a hablar de estos jóvenes, vamos a hablar de estas nuevas generaciones, y creo que lo hace muy bien sin meterse al tema. Creo que haberla hecho en Tlatelolco representa algo extra a la película que nos puede meter ahí al discurso del 68. Diego Cataño está Claro. en Temporada de Patos. Diego Cataño es ahora uno de tus protagonistas en una película que está referenciada a Tlatelolco y que se estrena en Tlatelolco. Si esas coincidencias no le abren la grieta a los jóvenes para decir, a ver, este chavo estuvo acá, o sea, para mí son cosas muy significativas. Y si no empezamos a hablar de eso, a partir de este tipo de coincidencias ñoñas, como las que suelo ver yo, creo que sí necesitamos más de lo que tú y yo tenemos medido. Es decir, la película está cayendo en un momento y está presentada de una forma en la que esta conversación debería de empezarse a generar otra vez. No sé si tú viste esa coincidencia, seguramente no, porque te digo, son coincidencias ñoñas mías de jalar a Cataño para acá y luego tener el estreno de la película. Pues es una coincidencia interesante. Definitivamente las conexiones sinápticas humanas son muy extrañas y muy complejas, y las referencias. Es una película que me gusta mucho. Que es un director al que respeto mucho, compañero cuequero, además. Me gusta mucho la conexión, pero lo que dices es muy importante, que es para los jóvenes. O sea, no, el 68 es un pretexto para hablar de jóvenes a los jóvenes, y que si a Olimpia tú los vistes de otra manera y los pones en el 2018, sí, sería una película muy actual. Sí. Sería una película que habla de lo mismo, solo cambiándole los diálogos y los disfraces, y son problemas que siguen. Un gran problema del que no se habla, y que creo que es de los mayores problemas que azotan a la juventud, y es una crisis vocacional constante y latente en los últimos 50 años, que es la gente que se dedica a otras cosas que no quiere. Eso está materializado en el personaje de Rodolfo, sí, que es el arquitecto que quiere ser cineasta, y que los del CUEC se la pasan molestándole y burlándose de, ¿y ahora tú qué andas haciendo? El arqui. El arqui, ¿no? Entonces, hay algo de hablarle a los jóvenes y decir, oye, dedícate a lo que quieras. A lo que quieras. Ya es tiempo de dedicarte a lo que quieras. Claro, es que mi papá no me deja. El papá que no lo deja es el militar, que es el papá del tipo que toma fotografías y que claramente no le interesa ser ingeniero, le interesan las causas sociales, le interesa el estar vivo, el moverse. Entonces, el 68 es una mera pretexto, es un pretexto muy fuerte, es una base muy sólida, Sí. para hablar de que hay problemas en los jóvenes, además del país, no resueltos en sus casas durante 50 años. Yo lo veo y lo escucho todos los días con jóvenes de 17 años que me dicen, es que me quedé acá al cine, pero te voy a tener que ser primero arquitecto, ¿no? Veterinario, y es como, sí. Veterinario. Sí, que está bien serlo siempre y cuando te guste. Exactamente. No estamos despreciando otras. No, para nada. O sea, si alguien quiere ser carpintero, tiene todos mis respetos, porque además es bien difícil, ¿no? Claro. Siempre y cuando te guste y siempre y cuando
el país te dé las posibilidades para poder vivir haciendo lo que te gusta, que es, digamos, donde el discurso se empieza a Y ampliar. debe pasar al revés. O sea, seguramente alguno de los bichir quería ser veterinario y no lo dejaron, ¿ya sabes? Tienes que ser actor y salir en todas las películas. Sí, o sea, igual que es otra cosa, pero dijo, híjole, mejor no les digo Mejor porque no van a les- decir que qué ñoño. Un saludo a todos. A todos los bichos. Algo más que haya que agregar, mi estimado, para cerrar esta plática alrededor de Olimpia. No me voy a meter en el nombre, porque creo que ahí está la otra respuesta que la gente se tiene que dar a la hora de ver la película, ¿no? Las referencias que el propio nombre da dentro de la historia de la película, creo que es otro tema que se tiene que discutir. No quisiera yo dirigirme para allá, porque además es muy claro a la hora de verla, ¿no? Te puedes mover a distintos lados nada más desde esa palabra. Claro. ¿Algo que quieras agregar? No, nada, que bueno, ha sido un viaje muy interesante, muy, muy importante. Creo que la película logramos terminarla, se logró lo que queríamos hacer. Como siempre, como director, intentas muchas cosas y logras cierto porcentaje. En todos los niveles creo que la cinematografía pasa. Y es una película en la que me siento existencialmente, no cinematográfica, existencialmente muy satisfecho. El hecho de que llegáramos, como mencionabas, a Morelia, es otro punto para nosotros importantísimo, llegar a presentarla en este festival en un año en el que hay tantas películas que han dado tanto que hablar en este año, porque es un año muy importante para la ficción. Sí. Creo que Olimpia no se mete curiosamente a esa bolsa, ¿no? No se mete a ese huacal, ¿no? Y también es interesante esta combinación de elementos de cómo llegamos ahí. Y es importantísimo en el contexto de este festival, en este año, con todas las películas que se van a presentar, que Olimpia pueda tener un espacio, Sí. que esté compitiendo. Es muy valioso y para los que la hayan visto ya en Morelia, me gustaría saber mucho qué sintieron. Que vieron, que sintieron. No se mete en ese huacal, pero se mete en otro más interesante. Hablando de reflexiones hacia el pasado. Tenemos Las Niñas Bien, tenemos Museo y tenemos La Tuya. Son 3 películas de 11 que se van al pasado de México. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Hay una búsqueda innegable. Algo estamos buscando. Que además Ale y Alonso, que son buenos amigos y colegas, somos de la misma generación, básicamente. Tenemos la misma edad, prácticamente. Y sí, creo que somos una generación puente, ¿no? Que definitivamente está conectando este cine. Además, hay muchos códigos en el cine de ellos, del pasado, que viene hacia el presente, que se reconfigura. Entonces, creo que es una generación importante. Me siento muy contento sí estar en ese huacal de esa generación que más mezcla ahora también una generación nueva de cineastas veinteañeros que están debutando con nosotros los treintañeros. Sí, es un año interesante del cine el que se vive, y además es un año en el que por fin en muchas de esas películas hay una contestación clara a la cartelera comercial. Sí podemos hacer un cine que piensa. Dejemos de ver a los jóvenes como que necesitan, jóvenes me refiero no necesariamente a los de 17, sino de jóvenes. Hoy en día es alguien que tiene entre 15 y 40 años. Sí. Eso es un joven, Sí. el día de hoy. Dejemos de pensar que es un sector estúpido. O sea, que dejemos de hacerlo. Sí tenemos un espacio como profesionistas del... Ya te vi tu mirada, que ya me viste que ahí va mi hater. No. No, es broma. Sí hay un espacio para todos como profesionistas de podernos involucrar haciendo series de televisión, películas industriales, pero estoy viendo que habemos un grupo grande de cineastas que queremos que el cine diga algo más y que no vemos a los jóvenes como idiotas que van a consumir comedias todo el año. Claro. O cosas con chavos y hashtags, ¿no? Es como de, amigos, la juventud es más que eso. Y si no somos parte de la solución, somos parte del problema al alimentar eso. Cuando nos quejamos de esas generaciones nuevas, pero vivimos de la basura que le estamos produciendo. Entonces, es como de qué bueno que este año este cine está en nivel de calidad, muy por encima del promedio y con la vara muy alta de lo que hemos visto en otros años. No me refiero al festival, sino me refiero en general a la cinematografía. Y que si tú vas al cine comercial mexicano
y volteas y te metes a las salas de Morelia a ver cine, son dos mundos completamente distintos. Y el mundo de las películas de las que hemos mencionado, con las que vamos a estar compitiendo en Morelia, es un cine que entusiasma mucho, en el cual se está cuidando la forma y se está cuidando el fondo. Sí, nada más para cerrar, en esa búsqueda al pasado no compiten, pero compitió, por ejemplo, Los Adioses de Natalia Bristán, que también está volteando hacia el pasado, y obviamente Roma, que también está buscando algo, ¿no? Correcto. Entonces, creo que la reflexión alrededor de las películas de época que se han hecho en México desde hace 5 años a la fecha, 2 tuyas ahora, ¿no? 2 de época tuyas ahora, creo que nos da una lectura interesante de lo que estamos buscando como país. Mil gracias, José Manuel, por haber venido a Cine Garage, a Puentes. Mucha suerte con la película. Muchísimas gracias por el trabajo. Y ahí está, Olimpia. ¿Se estrenará pronto? Creo, no puedo adelantar nada, pero creo que por primera vez, y volviendo al tema de que por ser una película en la cual tengo el control como productor, Sí. creo que es una película que va a tener que respirar y encontrar su propio espacio Cuando llegue. e ir avanzando. Yo creo que es una película que vale la pena ser vista en toda la cantidad de foros que sea posible. No tiene una ruta, no quiero que tenga una ruta convencional ni de festivales o de estreno comercial. Es como de vamos a ver cómo va surgiendo. Ahora comienzan a pedirla mucho en muestras en universidades. Claro. Ya me la empiezan a pedir de muchos festivales fuera de México. Entonces, que vaya encontrando un espacio que el que se merece, el que debe tener, y muy orientado hacia espacios donde la juventud lo pueda ver. Claro, pues ahí está. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, mi querida Erika. Cine Garage. Cobertura especial del Festival Internacional de Cine de Morelia 2018. Aquí cabe todo el cine. Puentes.